Vamos a Romanos capítulo 6, versículo 19 al versículo 23. Y yo quisiera que en esta mañana pensásemos, hoy se celebra a nivel mundial un día especial. ¿Cómo llama? El día de amor y de amistad. Pues bien, este día tiene un propósito bien definido, y es el de estimular a los seres humanos para que esa amistad sea más entrañable, y por lo tanto, más bien, la vida sea más llevadera, más tranquila, más sosegable, más reposada. Pero la incitación, la insinuación, la continuidad del mensaje y la lucha de las cantidad de medios de comunicación para que se celebre el día, lo ha convertido en un día de negocios, y ha perdido el propósito por el cual está. Y detrás de todo eso hay una gran novedad. La gran novedad es que eso nos dice que estamos urgentemente necesitados de una verdadera amistad. De pronto, posiblemente, debido a que se tiene por degradada o desgastado o deteriorado esa expresión, esa forma, ese dicho de amor y amistad, porque precisamente eso ha sucedido. Pero también hay un contexto en el que hay una palabra que surge como remedio, como solución, como alternativa, y es que el único amigo es Cristo Jesús. Ahí sí dijeron amén, porque ese es de los evangélicos. ¿Te das cuenta? Que el único amigo es Cristo Jesús, y esa es la gran verdad. No te deja si te portas mal, no te deja si te equivocas, no te deja si un día de estos no estás tan tolerable, tan pasible, tan afable, tan apacible, tan manejable. Jesús siempre está pendiente de ti, pendiente de mí. Entonces, inmediatamente surge una propuesta. Hay una gran necesidad. La gran necesidad es de mejorar nuestra amistad con quien más nos interesa. Y la pregunta es, ¿cuál es la persona que más nos interesa sobre la tierra y que desearíamos mejorar nuestra relación con él? Y vuelve y gana la apología evangélica y dice: lo más indicado es ser buenos amigos de Cristo Jesús, porque a los amigos de Cristo Jesús les va bien, les va muy bien. Ahí tiene cabida entonces lo que vamos a tratar hoy. Vamos a hablar o continuar hablando de la serie La triste historia de la humanidad por las consecuencias del pecado. Porque el pecado nos ha distanciado de Dios. El pecado nos ha separado de Cristo. El pecado nos ha retirado en muchas oportunidades de gozar de las bendiciones de Dios. Así como una relación se daña por cualquier expresión,
por cualquier manera equivocada de tratar en el momento menos pensado, porque esas cosas surgen en el momento en que menos pensamos nosotros. Una pregunta, un momento en que la persona da una apreciación que a nosotros no nos parece, inmediatamente estalla el conflicto y se deteriora nuestra amistad. Y con Cristo, lo único que deteriora nuestra amistad es el pecado. Esa es la triste historia de la humanidad, el pecado. Por eso Romanos 6, 19 al 23 nos dice en otro texto, o más bien en otra versión: os hablo en términos humanos, a causa de la debilidad de vuestra carne, porque así como presentasteis vuestros miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad cada vez mayor, así presentad ahora vuestros miembros como esclavos a la justicia para la santidad. Porque cuando erais esclavos del pecado, estabais libres en cuanto a la justicia. ¿Qué recompensa pues teníais entonces por aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de todo eso es la muerte. Pero ahora, libres del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis como vuestra recompensa la santificación y al fin la vida eterna. Concluye diciendo: porque la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Entonces podemos decir que el pecado, la rebelión y la desobediencia engendran la muerte. Y ahí se inicia un conflicto de intereses, de pensamientos y de definiciones que nos dicen: bueno, y entonces, si los cristianos hubieran sido lavados y limpiados del pecado, entonces no murieran. ¿Cuál es la intención del texto al referirse a la muerte? ¿Cuál muerte? ¿Y cuál es la muerte que significa más para nosotros? Y ahí es donde entra un complique en nuestras vidas, y es que la gente se preocupa más por cómo se va a morir y de qué se va a morir. Y la Biblia dice que desde Adán todos mueren, todos morimos. Y entonces el texto dice: porque la paga del pecado es la muerte. ¿Cuál es entonces esa muerte tan preponderante y tan importante para Pablo y para el Espíritu Santo de Dios? ¿Es acaso la muerte física? Ya estamos listos para la última reflexión de esta serie, que habla sobre la muerte de los apóstoles y los discípulos. Todos murieron. Si todos murieron, entonces, ¿qué es lo que dice el texto? Porque la paga del pecado es muerte. Entonces vámonos año 67, 60 o 61 al 67 después de Cristo, y vamos a andar un poquito con Pablo. ¿Cuál era el pensamiento de Pablo y la gran urgencia que Pablo veía para ese momento? Tal vez sea la misma que yo veo hoy. La gente se preocupa y cuando alguien fallece, corren, van, vienen, se apuran. Hay una situación tan grave. Los seres humanos han inventado canciones
para ese día de la muerte. Y la gente llora el día de la muerte. Pero para Pablo, ¿cuál muerte era más importante? Y para el cristianismo, ¿cuál muerte debe ser más importante? Entonces pudiéramos definir que hay dos muertes: la muerte espiritual y la muerte física. La muerte física nos lleva al ataúd, nos lleva a la despedida. Y los que tanto me querían llorarán ese día. Pero esa es la muerte física. Pero ¿y qué pasa cuando muere una persona sin Cristo Jesús? Cuando muere una persona mal en los caminos de Dios, la gente dice: se murió y se perdió. Hermanos, para aquel tiempo y para este tiempo, lo más importante cuando hablamos de muerte es la muerte espiritual. Y comience a darle importancia a eso. Porque tarde que temprano usted va a tener que morir. Yo tengo que partir. Irán a la tumba y dirán: ahí está el hermano que duró tantos años en Betania. Y mire, ahí quedó. Eso se va a cumplir. Está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Pero lo que debe resonar en nosotros es si esa persona murió en Cristo Jesús y murió haciendo la voluntad de Dios, que es lo que el apóstol le está apuntando desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6. La importancia de que usted y yo entendamos que hay que partir de esta tierra, pero hay que partir redimidos, lavados, santificados, alcanzados, llenados, libertados, bendecidos por Cristo Jesús. Que no importa cómo muramos, ni qué tanto suframos. Usted sabe lo que sufrió el apóstol Juan. En los tiempos de Nerón, del Imperio Romano, él fue martirizado. ¿Y de qué manera? Y el apóstol Juan se levantó otra vez. Se sanó, no milagrosamente, se recuperó normalmente y volvió otra vez a dar lata, y lo enviaron entonces a la isla de Caliza de Patmos para que estuviera allí, y allí envió revelaciones, el Apocalipsis. De la muerte no se escapa nadie. Solamente los que sean hallados en gracia en el tiempo del rapto de la iglesia y sean transformados vivos, y los muertos se han levantado primero. Bendito es el nombre del Señor. Entonces, hablando de una vida injusta, él dice, ¿quién? Pablo: el fin de estas cosas es la muerte. Insiste permanentemente. Nuevamente en Romanos 8:6 dice: la intención de la carne es muerte. Entonces surge el punto: si esto incluye la muerte física o solamente es la muerte espiritual. ¿Y qué relevancia tiene la muerte física y qué relevancia tiene la muerte espiritual? La muerte física es temporal, porque al fin de los tiempos, para los que están en Cristo,
habrá una resurrección, se levantarán, serán llevados por el Señor a las nubes del aire y allí estarán con el Señor para siempre. Y luego, después de los 1000 años, habrá otra resurrección. Los que murieron sin Cristo resucitarán para ser juzgados. Entonces esa muerte es temporal. Pero añadido a esa muerte está la otra muerte, que es que el que muere en pecado resucita otra vez en el cuerpo, sí, Señor, pero resucita para morir eternamente y para siempre en el lago de fuego. Uy, se escuchó duro, feo eso, pero esa es la verdad. Y de eso es que el apóstol Pablo está hablando, no tanto de la muerte física. Obvio que el resultado del pecado es la muerte espiritual y como consecuencia la muerte física. Porque recuerden que en el principio que creó Dios los cielos y la tierra, a Adán se le dijo: no comas del árbol del medio de la ciencia del bien y el mal, porque el día que lo comieres, ese día, de ahí en adelante, morirás. Y la gente llegó a morir de 900 años, de 950. Pero después comenzaron a durar 350. Y después 120. Y después los más robustos, 80. Y ya el resto son extras. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante que ha tratado la Biblia por todos los medios, Dios por todos los medios de mostrar, es que hay que estar preparados para morir en Cristo y no morir espiritualmente, porque el que muere en Cristo resucita una vez más, se levanta y vive para Dios. Pero el que muere espiritualmente, muere, resucita y es lanzado al lago de fuego, que es la muerte segunda de la que habla Apocalipsis. El mismo Juan. Jesús trató de aclarar esto y dijo: y el que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Recuerdan eso? Juan 11:26. Hablando acerca de la muerte de Lázaro, su amigo dice: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y aunque muera, no morirá eternamente. Estaba diciendo: Lázaro, el cuerpo ha fallecido, pero Lázaro no va a morir eternamente. Porque la importancia en el texto sagrado no es lo secular, no es lo elemental, no es lo que vemos. Lo esencial en el texto sagrado es lo que continúa, lo que sigue, lo que llega a la vida eterna. Es la mansión de gloria, es el cielo, es el infierno, para que todos tengamos conciencia y no vayamos a caer a ese lugar. Ahora, lo que quiere decir en este versículo no es que el que cree en él no morirá. Pero ordinariamente el término muerte incluye la muerte física y también la muerte espiritual. Entonces tenga mucho cuidado cuando lee la Biblia, cuando la va a seguir estudiando, cuando va a seguir reflexionando en ella. Piense bien cuando encuentre esa calificación muerte, ¿a cuál de las dos se está refiriendo? Y siempre tenga en cuenta que la más importante es la espiritual. Porque recuerde, si un cristiano muere, resucitará para ir en gloria con Dios. Pero si muere sin Cristo o muere andando mal con Dios, resucitará para ir a un lugar de tormento por toda la vida.
Entonces, cuando las Escrituras hablan de la muerte, hablan como la muerte, el castigo del pecado, la condena del pecado. Y no se refieren solamente a la muerte física, se están refiriendo a la muerte espiritual. ¿Y qué es muerte espiritual? ¿Y qué es muerte física? Biológicamente nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos biológicamente. Ese es el ciclo de la vida. Pero espiritualmente, ¿qué pasa? Escuchas el mensaje desde niño, desde niña, el mensaje de Dios que te está invitando siempre a convertirte a Cristo, a buscar a Cristo, a seguir a Cristo, a vivir con Él, a mantenerse con Él, a resucitar de la muerte espiritual, porque cuando estábamos apartados de Él, estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Nuestra alma desfallecía dentro de nosotros, agonizaba, estaba ansiosa porque no tenía seguridad de vida eterna. Cuando llegamos a Cristo, nos levantó y nos dio comunión con Él y tenemos vida y vida en abundancia. Entonces lo que comenzamos a entender es que los escritores bíblicos nunca consideraban la muerte desde un punto de vista meramente biológico. Que ellos le daban más importancia a la muerte espiritual o a la separación de Dios. Porque cuando estamos separados de Dios, cuando le volteamos la espalda a Dios, cuando nos vamos de sus caminos, estamos sentenciados a morir espiritualmente. Porque la muerte espiritual es una separación eterna de Dios. Es la nunca posibilidad de volver a reconciliarnos con Dios. Que Él nunca nos vuelva a escuchar, que Él nunca nos vuelva a atender, que Él nunca vuelva a mirar hacia nosotros, que Él nunca vuelva a sonreírnos, porque todo el tiempo le dimos la espalda y tuvimos por poca la salvación que es en Cristo Jesús. No tuvimos en cuenta que Cristo haya muerto por nuestros pecados. No tuvimos en cuenta que el sacrificio de Cristo daba vida y vida en abundancia. Lo menospreciamos, nos fuimos de Él y nos olvidamos de Él. La muerte espiritual lo que está significando es separación total del ser humano de Dios por los siglos de los siglos, eternamente y para siempre. Puede haber textos en los cuales el aspecto reciba mayor énfasis, pero no se excluye ninguna de las fases de la muerte. Indudablemente que sería cierto decir que lo principal en la pena del pecado es la muerte espiritual, no solamente la muerte física. Pero a nosotros, los seres humanos, categorizados por el comercio, estimulados por las fuentes administrativas que conllevan y siempre incitan al sostenimiento y al mantenimiento solamente del cuerpo, en lo que se piensa es en darle el lujo a la despedida de un cadáver de una persona. Pero lo que se debe de dar énfasis es la despedida de una persona moral, de una persona espiritual, de una persona que dio testimonio y ejemplo de redención, de cambio, de salvación, de libertad en Cristo Jesús, que nunca se avergonzó del Cristo de la gloria, que se mantuvo firme, así como dijo Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree.
Eso debe ser lo más bello. Y en eso te invito a pensar cuando te estén despidiendo. Cuando te estén diciendo las últimas palabras a tu cuerpo, que le estén diciendo: nos vemos allá en la mansión de gloria, nos vemos allá en el reino celestial. Te nos adelantaste, te fuiste, pero tranquilo, nosotros comprendemos. Te trasladaste de este municipio, este corregimiento, a la ciudad celestial, a la ciudad eterna. Te llevaron a estar con Dios. Te llevaron a estar en el reino de los cielos. Te llevaron los ángeles de Dios a estar en el seno de Abraham. Te llevaron a descansar eternamente y para siempre, y a vivir para la gloria, honra y alabanza de Dios en la eternidad. En otras palabras, lo que más debe preocupar es si me van a despedir moralmente o sencillamente mi pobre cuerpo que se acabó. Usted debe intencionalmente pensar, razonar y analizar eso. Esto es lo más importante entonces, lo que se dijo antes acerca del mal natural en su relación con el pecado. Tiene mucha aplicación a la muerte física, pero también a la muerte espiritual. Pues la muerte física es la suma y la consumación del mal natural por causa del pecado. La muerte tomó lugar y reinó como justa retribución por la rebeldía, por la desobediencia, por la rebelión, por el continuo desacierto de seguir la voluntad de Dios en una vida inmoral, amoral, que no quiso obedecer los planes de Dios. Podemos resumir entonces que todo el asunto está diciendo que para el cristiano muerte física es primordialmente redentora y disciplinaria. La muerte física de un cristiano es redentora y disciplinaria. Él muere para levantarse después. Pero para levantarse no simplemente a tener otra vez vida, sino para levantarse y estar con Dios por los siglos de los siglos, eternamente y para siempre. Mientras que para el humano no redimido, la muerte es exclusivamente penal, retributiva. Es el justo premio por su rebelión, por su desobediencia, por su abandono de la comunión con Dios. Entonces todos morimos. Está claro eso, ¿cierto? Todos morimos. Y todos morimos de lo mismo: paro cardiorrespiratorio. Listo. Nos morimos. Pero unos mueren eternamente y otros mueren para volver a vivir eternamente y para siempre con Dios. Los unos mueren para ser excluidos o se excluyen ellos mismos en el camino de la vida, se excluyen totalmente de Dios, y otros mueren, se incluyen en el camino de Dios, y ellos a partir de esa decisión son redimidos, son lavados, son santificados, y el día que resuciten, resucitarán en gloria para vivir eternamente con Dios y para siempre. Entonces, ¿cuál es la triste historia de la humanidad? La triste historia de la humanidad es que decidió vivir en pecado y no ha querido ser redimida por Cristo Jesús. Y la gran mayoría, que avergüenza, que da pena, que da compasión,
Pero ya a la edad mía yo no puedo ponerme a estar con falacias, argumentos o cosas. Pero hay personas que meten un pie en la iglesia y el otro lo tienen en el mundo. ¿Usted cree que eso que usted trata de aparentar y de engañar aquí lo va a salvar? De ninguna manera. El que salva es Cristo Jesús. Y usted se enorgullece diciendo que Dios sabe cómo soy yo. Claro que sí. Y el justo juicio de Dios va a caer sobre usted, porque Dios juzga. Y el que juzga es Dios, no el hombre. Así que la invitación de este teatro en esta mañana es que usted se vuelva de sus malos caminos, que se arrepienta de sus pecados, que busque el camino de Dios, que se consagre con Él y muera con Él para ser redimido y vivir para siempre con Dios. Que ya no más, dice Pablo, ya no más le pongáis, le sirváis, le entreguéis los miembros al pecado, sino que le sirváis al Dios de gloria. Ahora, el que nosotros entendamos la pena del pecado como siendo primordialmente una muerte espiritual y secundariamente una muerte física, nos ayudará a entender otra clase de asunto que se iría aclarando en el camino de la vida. Y usted debe tener bien en cuenta eso. Cuando hablamos de muerte espiritual no estamos hablando de lo que dicen los medios. Es que fulanita de tal era muy espiritual porque cantaba o porque decía poesías. Esa definición espiritual, consérvela clara, sana y libre. Espiritual significa una persona con relación al Espíritu Santo de Dios, que lo conlleva a una relación con Dios, lavado y santificado por la sangre de Cristo Jesús. Conserve esa definición. Porque ahora cualquiera dice que es espiritual. Porque espiritual para ellos es una confusión entre anímico y espiritual. Anímico es del alma, una persona que se mueve por los sentimientos, que se mueve por las emociones, que se mueve por lo que siente o por lo que presiente. Pero el espíritu no le brinca, no le salta. El espíritu no tiene emociones ni sensaciones. Tiene convicciones y tiene la capacidad de comunicarse con Dios. Y el alma tiene la capacidad de motivarse y de explotar y de llorar y de gritar y dar vueltas y caer y danzar y gritar. Pero el espíritu tiene la capacidad única y exclusiva de comunicarse con Dios. Entonces, cuando hablamos de espiritual, estamos hablando de alguien que tiene comunicación con Dios o que perdió la comunicación con Dios, que ahora no es espiritual. Entonces está en armonía con el hecho de que la salvación, nosotros primeramente y principalmente, nos libra de la muerte espiritual por medio de la regeneración, la santificación y el nuevo nacimiento con la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero en esta salvación se incluye la resurrección del cuerpo, que significa que está probando que sí tenemos que morir físicamente, pero que ya no morimos eternamente. Por eso el apóstol Pablo dijo, para que ya no sean como los que no tienen esperanza. Los que no tienen esperanza son los que han muerto sin Cristo, que murieron y saben que no van a volverse a ver nunca más,
con ellos. De ahí las expresiones de las personas que lloraban por los muertos en Israel y en el Oriente Medio. Cuando una persona partía, gritaban y exclamaban que nunca se volverían más a ver con ellos. Y todavía eso se usa. Pero con el que muere pero está en Cristo y murió dando testimonio de su moral, de su vida espiritual, de su testimonio de integridad, de una persona con un carácter santificado, de una persona que vivió para Dios. Cuando muere, nosotros lo que decimos es: te nos adelantaste. Así como la muerte física es el resultado de haber el hombre roto su comunicación con Dios, su comunión con Dios, así también la restauración de la comunión con Dios lleva como consecuencia la salvación del cuerpo y su resurrección para vivir eternamente y para siempre. Ahora, ya dije, el otro cuerpo va a resucitar también. Pero ¿cuál es la diferencia, predicador? Si usted está diciendo que el cuerpo del cristiano resucita para ser levantado con Cristo Jesús, ser transformado y vivir para siempre con Él, y el otro cuerpo también va a resucitar, la diferencia está en que el cuerpo del cristiano resucita para estar con Dios, y el cuerpo del que murió mal, se portó mal, o estuvo medio o a medias tintas, ese resucita para ser lanzado al lago de fuego que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, de la cual nunca más volverá a salir. Porque tanto el cristiano es llevado al cielo con cuerpo, alma y espíritu, también el que muere en pecado y es lanzado al lago de fuego será lanzado cuerpo, alma y espíritu. Para que pueda entenderse que el gusano no muere, y el tormento de la llama y el desespero del lago de fuego, porque está en cuerpo, alma y espíritu, va a sentir lo que es realmente el castigo eterno. Entonces, en orden de importancia, de origen, lo espiritual es primero, luego lo físico. La pena final y completa del pecado es la muerte eterna espiritual y acompañada de la física. Lo que el Apocalipsis dice, o lo que más bien Juan dijo, la muerte segunda. Esta muerte consiste en la eterna separación de Dios, del alma y del cuerpo, del espíritu, para ser castigado y sentir un horrendo dolor, una estadía eterna en fuego, azufre y gusanos que jamás van a morir, y que será experimentado en cuerpo, alma y espíritu, pues así será lanzado sin esperanza al final de todo el que muera en los lazos del pecado. Esa es la triste historia de la rebelión, del pecado, de la desobediencia, de la rebeldía contra Dios. Pero que usted y yo tenemos solución. ¿Cierto que sí? El que no está muy bien, afirmarse. Y el que está bien, seguir siendo santificado, como dice la Biblia. El que es santo, santifíquese más. Y el que es impuro, pues impuro. Mire a ver qué va a hacer. Necesita arrepentirse, necesita cambiar de actitud, necesita volver. Pero en Cristo, y perseverando en Él, permaneciendo en Él, se disfrutará de esa eterna paz, del reposo eterno, compañía de Dios, conciencia total y deleitosa en la eternidad con Dios por los siglos de los siglos, eternamente y para siempre, en cuerpo, alma y espíritu.